Buenos días. Bueno, esta es nuestra clase de aritmética y sobre esta clase hoy vamos a hablar de logaritmos y sus propiedades, pero como ejemplo, ¿no? La clase anterior dimos una introducción de esto y mencionamos esas propiedades y también mencionamos que eran los logaritmos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es resolver esta que está acá, pero antes vamos a recordar las propiedades. Recuerden ustedes que el logaritmo de la multiplicación, es decir, el logaritmo de este producto que está acá, b por c, en base a, va a ser igual al logaritmo en base a de b, de uno de los factores, más, es importante que tengan eso en cuenta, más el logaritmo en base a del otro factor, c. Si hubieran más factores, pues sumar los logaritmos en base de cada uno de esos factores. Eso, la primera propiedad en cuanto a la multiplicación. La segunda propiedad está relacionada con la división. Entonces, el logaritmo de la división, el logaritmo en base a de la división b sobre c, o el fraccionario b sobre c, o b dividido en c, va a ser igual a la resta del logaritmo del numerador del señor de arriba, menos, vean el signo, el logaritmo en base a del denominador, del divisor, en este caso c. Esas son dos propiedades muy importantes para tener en cuenta a la hora de solucionar logaritmos. Para también tener en cuenta, y eso ayudará a explicar el por qué aquí sale el menos, recuerden que 1 sobre a se escribe, voy a hablar más duro porque ese carro, se escribe como a la menos 1, otra notación, es decir, 1 sobre a es exactamente lo mismo que escribir a la menos 1, y que a partir de acá podemos llegar a esta conclusión. 1 sobre a la menos 1 sobre a elevado a la n es igual a 1 sobre a, todo eso elevado a la n, por eso se abren los paréntesis, y el n, el exponente, se deja fuera de los paréntesis. ¿Y eso es igual a quién? Pues que habíamos dicho que 1 sobre a era lo mismo que a la menos 1, por esta primera parte, ¿no? Entonces, por propiedad de potenciación, el menos 1 multiplica el n, nos quedaría menos 1 por n, nos da menos n, o sea, eso es igual a la menos n. Es decir, otro colorcito, es decir, 1 sobre a la n es lo mismo que decir a la menos n. Bien, ahora recordemos esta otra propiedad importante. El logaritmo de a de b a la n, es decir, una potencia, es igual a, baja la potencia, el n, lo baja y lo pone aquí, como aquí lo estamos indicando, y n lo multiplica por el logaritmo en base a de b, de la potencia de 1, es decir, b elevado a la 1. Aquí hay un 1 que recuerde que no suele ponerse. Esta es otra propiedad, pero esta propiedad, si la combinamos con este de aquí, nos permite extender un poco más esta propiedad y entenderla a fondo. Vean que tenemos logaritmo en base a de 1 en esta otra parte, de 1 sobre b a la n. Entonces, esto, por la primera parte, por lo que habíamos dicho aquí, es igual a poner logaritmo en base a de b a la menos n. Esto es lo mismo que esto que está aquí. Y por la primera parte, es decir, esto, que bajamos el exponente, que es menos n, vean lo que a menos n lo bajamos, y lo multiplicamos por el logaritmo en base a de la base, de b, simplemente. Bueno, con eso claro, pues vamos a resolver este en una forma completa. Es decir, antes aquí exhibimos un montón de propiedades que vimos en la clase anterior y vamos a resolver esto. Primero noten que tenemos una división, es decir, nos quedaría usar la propiedad 2. Y usando esa propiedad, concluimos que esto es igual al logaritmo en base a, ¿de quién? Del numerador, que es b a la n, menos el logaritmo en base a, nuevamente, del denominador, que es c elevado a la r. Perdón, aquí también es un número entero. Elevado a la r. Listo. Miren que aún tenemos que bajar o sacar dentro del logaritmo esos exponentes. Los sacamos. Usamos la propiedad 3. Esta que está acá, que no la he enumerado, pero ya, es la propiedad 3. ¿Qué dice? Pues que la potencia bajo el exponente y dejo la base dentro del logaritmo, como acá. Bajo la potencia, que es esta de acá, y dejo dentro del logaritmo la base que es b. Entonces aquí
en nuestro ejercicio, ¿quién es la base? B en el primer sumando, ¿no? Y el exponente n. En el segundo sumando la base es c y el exponente es r. Nos quedaría entonces, por el primer sumando, n multiplicado por el logaritmo de la base a de la base, ¿no? Base del logaritmo de b. Y b es la base de lo que había dentro inicialmente el logaritmo. El n lo saqué el logaritmo y lo puse a multiplicar por el logaritmo en base a de b. Y a esto le restamos, porque mantenemos el signo, miren que sobre el signo no está actuando nada. ¿De quién? Bajo el exponente que es r, multiplicado por el logaritmo en base a de c, que es la base de la parte inicial que había, de la expresión inicial que había dentro del logaritmo. Y terminamos. Esta es una forma muy general, esta que está acá, de los logaritmos. Y sobre eso estamos usando las tres propiedades. Bueno, la primera es si fuera una multiplicación, aquí era una división. Entonces la primera no, pero usamos la segunda, usamos la tercera propiedad. ¿Cómo hubiera sido con la segunda? Pues que si aquí no, en lugar de dividir estuviera dividiendo, pues cambiamos el signo de restar por un sumar, y aquí también, en lugar de restar, nos hubiera quedado el signo de sumar, el signo más. Damos un ejemplito numérico. Vamos a poner el logaritmo. De momento solo nos importan las propiedades. Si recuerdan el significado del logaritmo, entonces no va a haber ningún inconveniente. Vamos a poner logaritmo en base 5 de 625 a la 2 por, ¿qué le ponemos? 5 a la 3. Y todo esto dividido, ¿qué le ponemos? En 25. En 25. Entonces, para poder ampliar o generalizar las tres propiedades en este solo ejercicio. Primero una división. Entonces nos quedaría el logaritmo en base 5 de la resta del numerador y denominador de lo que hay dentro del paréntesis, que es esta expresión. Entonces, logaritmo en base 5 del numerador. ¿Quién es el numerador? El numerador es 625 a la 2 por 5 a la 3. Sería 625 a la 2 por 5 a la 3. Y esto lo resto al denominador, que es 25 menos logaritmo en base 5. Caray, no me sale. Logaritmo en base 5 de 25. Bien. Ahora, volvamos porque la idea es dejarlo totalmente descompuesto. Y si podemos encontrar el resultado numérico encontrar. Ahora, logaritmo del producto. Pues aplicamos la primera propiedad, que es la suma de los factores. Primera propiedad, suma de los factores. Del logaritmo de los factores. Del factor es B, del factor es C. Entonces aquí nos quedaría el logaritmo en base 5 del primer factor. ¿Quién es el primer factor? 625 a la 2. 625 a la 2. A la 2. Más, por si las dudas, este son 625. Más el logaritmo en base 5 del otro factor, que es 5 a la 3. Más el logaritmo en base 5 de 5 a la 3. Ese paréntesis me quedó altísimo. 5 a la 3. Bajémoslo. Menos esta otra parte, escribámosla tal cual porque sobre ella aún no estamos operando. Menos el logaritmo en base 5 de 25. Listo. Usamos la tercera propiedad. Ya usamos la primera propiedad, la segunda, la primera y nos falta la tercera propiedad. La tercera propiedad, ¿cómo es? Pues bajamos los exponentes, ¿no? Y sería bajo el 2, que es el exponente del primer logaritmo, de lo que hay dentro del primer logaritmo, 2, y eso lo multiplicamos por el logaritmo. Por el logaritmo en base 5 de 625, porque el exponente lo sacamos, que lo pusimos a multiplicar, de 625
25. Y ahora más bajo el exponente, que es un 3, el 3, véanlo acá, dentro del paréntesis sería 3 por el logaritmo, vamos a ver, puntico de por, a ver, puntico de por el logaritmo en base 5 de 5. ¿Por qué de 5? El 5 que voy a poner dentro del paréntesis porque esa es la base de esta expresión, de 5. Menos el logaritmo en base 5 de 25, que es el último sumando de esa gran expresión, de 25. Y listo, ahora resolvemos. Recuerden qué significa logaritmo. Logaritmo me da el resultado por el cual la base del logaritmo, en este caso 5, tiene que elevarse para que nos dé lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, si ustedes recuerdan, yo siempre uso estos números para que siempre lo tengan como lo recuerden, porque soy persistente en esos números. Y segundo, porque basándose en eso puedan usarlo como soporte para resolver otros temas. Entonces sería, si le damos 5 a la 4, nos da 625. ¿Eso qué significa? Eso significa que este logaritmo es 4. O sea que nos quedaría 2 por ese logaritmo, que es 4. Perfecto. Más. ¿Cuál más? Pues este signo, más 3 multiplicado por el logaritmo en base 5 de 5. ¿Por qué número le damos a la 5 para que nos dé 5? Pues por 1. ¿Por qué? Porque 5 elevado a la 1 nos da 5. O sea que el logaritmo en base 5 de 5 nos da 1. Entonces sería 3 por 1. Menos, ese es un 2, el logaritmo en base 5 de 25. Pues, ¿cuánto nos da el logaritmo en base 5 de 25? Nos da 2. ¿Por qué? Porque cuando cogemos 5 y lo le damos a la 2, nos da 25. Lo que hay dentro de los paréntesis. Así pues que aquí nos daría simplemente 2. Y resolvemos esa operación. 2 por 4 nos da 8, más 3 por 1, que nos da 3, menos 2. ¿Cuánto nos da 8 más 3 menos 2? Nos da 8 más 3, 11, menos 2, 9. Así pues que todo esto nos da 9. Concluimos entonces que esto es 9. Y igual, vamos a poner este simbolito como para decir que es el igual. Y listo. Entonces, muchachos, ese es un tema que se repite porque, de acuerdo a las notas y eso, requeríamos de verlo nuevamente. Entonces, espero que sea de utilidad y nos vemos en nuestra clase. Que estén bien, muchachos.